Bueno, hemos empezado así nuestro programa porque queremos dejar en claro y hablar con nuestros invitados el día de hoy sobre la importancia justamente de que nuestras autoridades sean limpias, corruptas, que el Estado, no corruptas, que el Estado esté cerca de la gente. Me acompañan el día de hoy Marco Arana. Él es congresista de la República y también está con nosotros Fernando Rospigliosi, analista político. Les agradezco a los dos haber venido el día de hoy. Por supuesto, ustedes pueden participar a través de nuestras cuentas del Twitter o a través de sus mensajes del WhatsApp. Tienen ustedes el número en pantalla para que puedan mandarnos mensajes de voz o también mensajes de texto. Y bueno, el mundo político está movido y está movido porque está en cuestionamiento la probidad de nuestros jueces, nuestro Poder Judicial, nada más y nada menos. Ayer escuchamos y conversamos con el doctor César San Martín, que hay que decir, su audio genera incomodidad, desasosiego, no es de los peores que hemos escuchado, pero tampoco es grato escuchar a un juez que puede levantar el teléfono y agilizar un trámite cuando el 99.9% de los peruanos tiene que hacer una larga cola para esperar que algún día se mueva su elefantiásico expediente. Así que les voy a preguntar a mis invitados, a quienes agradezco, un poco su opinión sobre la trascendencia de este tema. Vemos primero el video y luego conversamos. Tengo acá anotado, no se preocupe, por favor, doctor. pues hermano, presione eso para que que salga para yo está trabajar bien. el tema. Ya, doctor, te ya. agradezco, hermano. No, Te agradezco. encantado. Un abrazo. Hasta luego. Gran polémica ha causado escuchar al juez César San Martín pedirle ayuda al cuestionado expresidente del Poder Judicial del Callao y hoy detenido Walter Ríos. La bancada de Fuerza Popular no descarta presentar una denuncia constitucional en su contra. Entre tanto, otros congresistas también se sumaron a las críticas. Obviamente no es lo mismo hacer un pedido administrativo que traficar con $10.000, ¿no es cierto? Como ha hecho el señor César Inostroza Pariachi, que no merece seguir estando en la Corte Suprema. Tenemos un tema que requiere de él un mea culpa y una reflexión que tiene que ser ante la ciudadanía, y yo espero escucharlo. Sí, es un grave error, pero no es pues o los audios de los 10 verdes, etcétera, etcétera, que hemos visto en otras partes. Ante todo, yo tengo una buena opinión del doctor San Martín, creo que es un magistrado serio y honesto. Bueno, ahí tenemos entonces el tema con el que abrimos el programa y su primera impresión sobre lo que ha pasado. Golpear al juez San Martín es un golpe fuerte a la otra fracción, digamos, de los jueces, ¿no? Se habla de la fracción caviar, de la fracción no caviar, y el juez San Martín es como el juez caviar por excelencia. Fernando, tu opinión, por favor. ¿Es tan grave? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Amerita una denuncia constitucional como la que se está pensando en el Congreso? Mira, eso no sé, porque hay algunos abogados que dicen que sí, que ha violado tal artículo de la ley, y otros que dicen que no amerita eso, pero el hecho es que se trata distinto a la gente según su color simpatía política, porque hay otros magistrados también que son del bando opuesto que han hecho cosas similares, o mintieron o dijeron esto, no cometieron un delito, no están chantajeando a las trabajadoras para obtener favores sexuales, no están cobrando coimas, no están poniendo a gente indebida en un puesto, pero que mintieron y entonces se les van encima con una intensidad distinta a la de otros. Entonces, pero en esta situación ya todo el mundo termina embarrado. Basta que hable con un corrupto, que sí es evidentemente un corrupto, como Walter Ríos, y le diga hermanito, y ya cayó en el mismo saco que el resto. Ahora, la otra cosa también es que yo he estado de acuerdo en que esos audios se hayan difundido desde el principio, porque si no hubiéramos conocido eso, lo hubieran enterrado todas estas autoridades corruptas del Poder Judicial. Pero también ahora me parece evidente que hay una manipulación política de los audios. Es decir, que no sé quién, si el que los soltó iba soltando algunos y otros no, o quien los difundió, eso no lo sabemos. Y quizás no lo sepamos nunca. Pero el hecho es que han estado orientándose en algún sentido. Y van a seguir golpeando a algún sector, y ahora aparecen otros que golpean a otro sector. Entonces es evidente que eso también ha estado siendo usado políticamente. Quizás el cambio del fiscal de la Nación origine que ahora salgan audios que golpean a otro sector, ¿no? Pero bueno, eso está siendo usado por todo el mundo, pero lo importante es, como decías al principio, que hay que
utilizar esto para dar un avance decisivo en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial, por supuesto, que es, bueno, ha llegado ya a niveles, todos suponíamos, pero esto ya son niveles insospechados, ¿no? Ahora, obviamente no todos van a ser acusados de lo mismo, ni todos son culpables. O sea, vamos, ¿no? Pedir un favor para que te agilicen un trámite está pésimo, está tan mal como mentir. Sobre todo si es un juez supremo, ¿no? Exactamente, pero estar coludido con bandas de narcotraficantes como Walter Ríos, ya estamos hablando de palabras mayores. Lo cierto es que la población está indignada igual, ¿no es cierto? Así es. Marco, ¿cuál debe ser el camino? Porque que se vayan todos es lo que nos provoca gritar, pero no es viable, digamos. Alguien tiene que gobernar este país. Sí, además que hay un gran peligro que hay que llamar la atención. Esta idea de que todos son corruptos, todas las autoridades son corruptas, ¿no? Y eso se extiende a todos los niveles. Los empresarios son corruptos, los periodistas son corruptos, los congresistas son corruptos, todos son corruptos y no hay nadie que pueda salvar esto. Ese tipo de mensaje ya lo vivimos en los tiempos del periodo Fujimori-Montesinos. Todo está mal y entonces lo menos malo. O la idea de que no importa que robe, pero que haga obra. Y entonces eso es muy grave. No podemos caer en eso. Y yo creo tan así no podemos caer en eso, que si bien es cierto este nivel de corrupción es estructural, es sistémica, y mi preocupación, Patricia, en la preocupación que tenemos en el Frente Amplio es que este es un caso de corrupción vinculado al narcotráfico. Recordemos que estudiando o investigando el tema de las mafias, de sicariato y de narcotraficantes del Callao, los abogados de los narcotraficantes conducen a estos jueces corruptos y de allí comienza, digamos, el hilo de la madeja. El tema es grave porque hemos tenido gran crecimiento económico con debilitamiento de nuestras instituciones. Por ejemplo, la SUNAT, Inteligencia Financiera, la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción. Durante todo el tiempo que las empresas de Lavajato estuvieron robando, ¿no se dieron cuenta? Tuvo que llegar material de fuera del país para que se dijera, efectivamente tenemos serios problemas. Y en el caso de la corrupción de los jueces, este tema comienza en el Callao. Recordemos que el presidente regional del Callao pagaba becas de jueces para enviarlos y la corrupción está en varias regiones. Está en Cajamarca, tenemos... Bueno, se hizo bastante evidente además con lo que pasaba en Ancash, por ejemplo, ¿no? Y en Piura tenemos alcaldes prófugos, tenemos en Arequipa, aquí mismo en Lima, hay el mayor número de alcaldes denunciados, recordemos lo de Burgos. Ahora, entonces el tema es bastante grave, pero sí hay capacidad de combatirla. Tan así que el juez, por ejemplo, Hueman Cóndor y la fiscal Rocío Sánchez han hecho un trabajo, yo creo, importante para abrir un camino, y hay fiscales y jueces a los que tenemos que acoger y ver la manera de que esta reforma no los deje fuera y más bien fortalecer esas capacidades para una reforma profunda, ¿no? Ahora, Contraloría no siempre ha tenido las mejores personas al frente, pero es verdad que muchos de estos instituciones de las que habla Marco Fernando pidieron reforzar sus capacidades y tener más capacidad, como la Unidad de Inteligencia Financiera, y era el propio Congreso el que se las negaba. Hay un círculo vicioso, un círculo absolutamente pecaminoso, en que es el Congreso el que a veces no da las herramientas a las instituciones para que no fiscalicen porque no les conviene, ¿no? Bueno, yo hace tiempo llegué a la conclusión que si no hay un cambio y una reforma en el sistema judicial es porque a los políticos no les conviene. No les da es que y a los jueces tampoco. No, obviamente a los jueces no, pero quienes pueden hacer el cambio son los políticos, quienes tienen que hacer el cambio son los políticos, tiene que venir del gobierno y del Congreso, no hay otra manera, porque el sistema judicial no se va a reformar a sí mismo, pero hace muchísimo tiempo que todos sabemos que el sistema judicial está podrido, pero nadie lo cambia. ¿Por qué? Porque a los políticos no les conviene. ¿Qué les conviene? Tener jueces como estos, a los cuales pueden presionar, sobornar o comprar, que son los que luego los van a exculpar en los procesos que tengan por lo que sea, corrupción, violación de derechos humanos, lo que sea. Entonces, desgraciadamente, ese es el punto. Ahora, hemos visto cómo funciona esto. Ya no es como en la época de Montesinos y Fujimori, que estaba todo centralizado, del servicio de inteligencia se manejaba el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Consejo de la Magistratura, todo, sino ahora son redes de corrupción que se interconectan, que están en la política, que están en la Fiscalía, en el sistema judicial, y que intercambian favores, que están en la Federación de Fútbol, que intercambian favores y que
por supuesto se apoyan mutuamente porque todos están interesados en que siga este sistema de corrupción. ¿Se puede romper esto? Bueno, vamos a ver, hay un intento ahora. Hay una inercia desesperante. Nos decía hoy día, al que le tengo mucho respeto, al nuevo presidente del Poder Judicial, el señor Prado, por ejemplo, al doctor Prado, que hay salas, ¿no?, que de pronto siempre liberan narcotraficantes. O que siempre liberan terroristas. Y yo digo, ¿y ahí qué? ¿Acabamos de descubrirlo? O sea, recién, porque hay un audio, recién vamos a tomar cartas en el asunto. O sea, la corrupción en muchos casos es evidente. El juez sabe que el que tiene al lado es un juez corrupto, aunque él no lo sea, y se sigue sentando a trabajar con él. El tema es que ¿cómo llega? Disculpa que te interrumpa, Marco. ¿Cómo llega y nosotros hasta dónde llega? ¿No? Es que el problema es que los criterios de selección y de transparencia que junten criterios meritocráticos, transparentes, no funcionan, Patricia. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, en la Corte de Lima, ¿no? 42 jueces, si no me equivoco, de los cuales 18 son titulares. Los demás son transitorios. ¿Quién los elige? A discreción, lo puede hacer solo el presidente. A dedo. Y lo mismo se reproduce a nivel regional. Y entonces, yo creo que estamos viendo aquí un elemento muy complejo sobre el que tenemos que ir a fondo, ¿no? Uno es el tema de esta corrupción vinculada a temas del narcotráfico, y que yo creo que hay que mirarlo a fondo. Escuché en la mañana la entrevista que le hacía al presidente de la Corte, y que él dijera que hay muchos procesos vinculados al narcotráfico que han sido absueltos. Sí, hemos tenido presidentes narcoindultadores también. En el tiempo fujimorismo, con las hijas de Hajduk, ¿no?, de famoso Yuquito. Luego hemos tenido a Alan García y Chinguel, por centenares indultando. En fin, he escuchado, cuando fui profesor universitario en Cajamarca, escuchaba a estudiantes decir que uno de los consejos de algún profesor de derecho era que si quieren hacer dinero, defiendan narcotraficantes. Entonces, este tema está fallando en diversos niveles, está fallando en el sistema político, y de ahí la importancia que el debate que se inicie no solo sea sobre la reforma del sistema de administración de justicia, sino sobre el sistema político electoral, porque comparto con Fernando que este tema es de a dos, ¿no? O sea, hay dos poderes del Estado allí, no se van a poder reformar los jueces por sí mismos, y por eso es tan importante y relevante que la reforma integral del sistema de partidos sea también revisado, porque muchos de los fondos que reciben los partidos políticos no son suficientemente transparentes. En muchos casos se sabe que están viniendo de lavado de activos o de narcotráfico, etcétera. El referéndum como la única salida que encuentra el gobierno para hacer lo que las instituciones no están haciendo: el Poder Judicial reformarse, el Congreso cambiar el financiamiento de partidos políticos. Que vamos a volver esto vamos a tener que ponernos una república de democracia directa, porque a este paso, ¿no? Todo se va a tener que preguntar, dado que las instituciones y las autoridades no asumen sus responsabilidades, ¿no? Bueno, ahí yo tengo una hipótesis distinta. Yo no creo que el presidente Vizcarra plantea el referéndum para mejorar el sistema político, sino para mejorar su popularidad, que ha caído abruptamente en los últimos meses por problemas de gestión. Bueno, y para pechar un poco el Congreso también, ¿no? Sí, pero en lugar de enfocarse en mejorar su gestión para mejorar su popularidad, lanza un referéndum que en mi opinión es demagógico y populista, porque claro, hay que reformar el sistema político, pero con la no reelección de congresistas se reforma el sistema político, por favor, se va a empeorar. O el problema de la financiación de los partidos, claro que sí hay que mejorarlo, pero no vas a mejorar con una pregunta en un referéndum, pues eso es un problema complejo. ¿Cómo se van a financiar los partidos? ¿No hay financiación privada y va a haber financiación pública? La gente no va a querer darle más plata a los partidos. Entonces, es demagógico, y yo creo que lo que busca él es mejorar su popularidad usando lo que es un sentimiento extendido en el Perú, el antifujimorismo, que ha ganado las elecciones de 2001, de 2011 y de 2016. Entonces, ahora, que era importante que él movilice a la opinión pública en su favor y que eventualmente enfrente al Congreso, claro que sí, pero tiene que hacerlo con buenas medidas. O sea, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura, convocó a una sesión extraordinaria del Congreso y planteó, muy bien, y moviliza de la opinión pública, pero no
para estos temas. Pues, tengo acá, pero yo no soy la que opino, yo tengo mi idea de que me parece políticamente uno muy interesante. No sé si en la práctica las medidas sean apropiadas, ¿no? Lo que pasa es que un presidente que no hace política tampoco sirve para nada, pero escuchemos a ver qué dice nuestro público porque nos han mandado un mensaje por WhatsApp. ¿Lo tenemos por audio? No, sí, por audio. Es increíble que un jurista de la talla del doctor San Martín esté inmiscuido en temas que lindan con la inmoralidad, con la ética, con la falta de ética. El doctor San Martín es autor de libros, base del estudio de bastantes estudiantes de Derecho Procesal Penal en todas las universidades del país. Digo, es increíble. Por eso, yo saludo la iniciativa del presidente Vizcarra de iniciar la reforma electoral en base al referéndum. Y saludo más la iniciativa que han tenido los colegios profesionales de reunir las firmas necesarias para dar luz a ese referéndum. El Congreso es un obstáculo en estos momentos. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos a nuestro oyente, al señor Bocanegra, que participa. Y creo que transmite una cosa importantísima, la decepción de San Martín. Para muchas personas, para otros no, para otros San Martín ya era, ¿no? Ya era un desastre de siempre, es decir, hay gente que no lo quería nada. Pero hay gente que para la cual San Martín era un símbolo de decencia. Bueno, de rectitud. De rectitud, ¿no? Y no, pues cuando las instituciones son débiles, por todos lados se te cuela el agua. Y lo que ha dicho nuestro oyente me parece importantísimo. En realidad es una manera en que Vizcarra le dice al Congreso, lo que tú no haces, o sea, supuestamente tú eres el poderoso, bueno, yo también tengo poder, ¿no? Y repito, es una movida política interesante. En la práctica... Veremos en qué acaba. No sé, porque por cierto el Congreso le puede frenar todas las iniciativas también, ¿no? Yo discrepo con el enfoque que tiene Fernando en relación a que esta consulta podría ser solo una medida populista que podía haberse resuelto, en todo caso, resolviendo sus temas de gestión si de popularidad se trataba. Discrepo porque creo que no tenía otra alternativa. O sea, una ciudadanía movilizada en el país, con un Congreso de mayoría fujimorista que para las leyes que quiere y que aquellas que le conviene las quiere sacar inmediatamente. Recordemos que cuando se batió el tema de la vacancia de PPK quisieron hacerlo inmediatamente, 2-3 días, listo, sin respetar los procesos y los tiempos. Que cuando quisieron expulsar a Kenji Fujimori y sus compinches también, hasta modificaron las matemáticas, ¿de acuerdo? Ahora para Becerril, ahora la acusación para Chávarri, ahora he escuchado algunas para las del juez San Martín, que claro, que fue el que condenó a Alberto Fujimori y a Montesinos, o sea, de esa importancia es el juez San Martín. Independientemente de que se sea antifujimorista o no, en el Perú se podía condenar a quien violó la ley, como lo hizo Alberto Fujimori y Montesinos. Ojalá que hayan esas posibilidades de que jueces sobrevivan a dictaduras para luego poder enjuzgarlos. Entonces, el tema aquí yo creo que el presidente tampoco tenía otra alternativa. No tiene un partido político, las relaciones que son acá son sumamente tirantes, la exigencia ciudadana es muy grande. Ahora, el problema es que sí coincido con Fernando que hay algunos temas que son populistas o son mal planteados, como el tema, por ejemplo, de la no reelección de los congresistas, no porque los congresistas en sí mismos merezcan reelegirse o no, o porque unos congresistas esté pensando en hacerlo, sino por el sentido de profesionalización y de experiencia que hay que provocar, y porque él sí sabe, o debe saber mínimamente, que la representación actual no solo es mala, es muy pequeña para lo que tiene el país. Y entonces plantear bicameralidad con el mismo número realmente es casi sacado de los pelos, pero puede permitir un debate. Un debate nacional. Por supuesto. Y yo creo que allí más bien hay que apuntalar para que ese debate sea bueno y que las decisiones que se toman valgan la pena. Ahora, si el Congreso es un obstáculo, bueno, lo que vamos a tener es otra crisis política en las próximas semanas, ¿no? Vamos a ir rapidito, una pausa para hablar sobre el siguiente tema. Viene repartija, no es la palabra, reparto de comisiones. De ahí también va a haber problemas porque hay comisiones que se van a volver especialmente sensibles en este contexto, la de Justicia y la de Constitución, para empezar, ni les digo la de Presupuesto, que por supuesto también siempre genera mayores discusiones. Vamos a una pausa y luego vemos qué es lo que pasa en ese punto.